La tarde caía sobre Granada, y el aire fresco de la Alhambra traía consigo un eco de recuerdos. Había pasado años entre las mismas paredes, en una rutina que se había vuelto tan monótona como las calles empedradas que recorría a diario. Mi vida giraba en torno a mi hogar, mis hijos y mi marido, pero en el fondo sentía que algo faltaba. La chispa que una vez había iluminado mis días se había apagado, dejándome con la sensación de ser una sombra en mi propia existencia. Era viernes y la ciudad vibraba con el bullicio del fin de semana. La fiesta de cumpleaños de la hija de mi mejor amiga, Clara, prometía ser un respiro ante la monotonía. Mientras me preparaba, elegí un vestido que alguna vez me había hecho sentir hermosa. Al mirarme al espejo, noté las arrugas que comenzaban a marcar mi rostro y el cansancio acumulado en mis ojos. Sin embargo, decidí dejar eso atrás por una noche y disfrutar de lo que quedaba de juventud. Al llegar a la casa de Clara, el aroma a tapas recién hechas y vino tinto inundó mis sentidos. Las risas resonaban por todo el lugar, amigos y familiares se reunían para celebrar. Me sentí acogida por un instante hasta que vi a su hijo Javier. Era un joven de 25 años, con una sonrisa deslumbrante y ojos que parecían conocer secretos del mundo. Lo recordaba como un niño travieso, pero ahora era un hombre atractivo e interesante. «Hola, Marta», me saludó con ese tono despreocupado propio de su edad. «Hola, Javier», respondí con un nudo en la garganta. A medida que avanzaba la noche noté cómo nuestras miradas se cruzaban más veces de lo habitual. Cada vez que lo hacía una corriente eléctrica recorría mi cuerpo, era algo inesperado y desconcertante. Intenté ignorar esa atracción creciente mientras conversaba con otros invitados sobre trivialidades, el clima en Granada y los últimos festivales locales. Sin embargo, cada risa compartida con Javier parecía romper las barreras invisibles que había construido a lo largo de los años. Cuando nos encontramos cerca del jardín para tomar aire fresco, nuestras miradas se encontraron nuevamente, esta vez no aparté la vista. «¿Te gusta la fiesta?», preguntó él. «Es agradable», respondí mientras sentía como mis mejillas se sonrojaban involuntariamente. Ambos sabíamos que había algo más entre nosotros, sin embargo, era un secreto prohibido que no podíamos permitirnos explorar. La culpa me invadió al instante, era madre y esposa. ¿Cómo podía sentirme así por el hijo de mi mejor amiga? Sin embargo, esa conexión momentánea dejó huellas en mi corazón. La música sonaba suavemente mientras regresábamos al interior. Las luces titilaban sobre nosotros como si celebraran nuestra complicidad silenciosa. A pesar del ambiente festivo y alegre que nos rodeaba, sentí una soledad profunda al pensar en mi vida cotidiana, las reuniones familiares donde todos parecían felices menos yo, las noches pasadas frente al televisor mientras mi marido leía su periódico sin prestarme atención. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche y cuando finalmente decidí regresar a casa, no pude evitar recordar cada sonrisa compartida con Javier. Esa noche no solo había sido un reencuentro con viejos amigos, había sido el despertar de emociones olvidadas dentro de mí. Al llegar a casa vi a mi marido dormido en el sofá, su respiración tranquila contrastaba con el torbellino emocional en mi mente. En ese momento comprendí cuán invisible me sentía en nuestra relación, todo giraba alrededor de él y sus necesidades. Me despojé del vestido cuidadosamente elegido y me metí en la cama sintiendo una mezcla extraña entre culpa y deseo. Días después volví a encontrarme con Javier en otra reunión familiar organizada por Clara. Esta vez nuestros ojos se encontraron más intensamente, ambos éramos conscientes del hilo invisible que nos conectaba aunque tratáramos de ignorarlo. Mientras los demás hablaban animadamente sobre sus vidas y proyectos futuros, yo sentía como cada palabra resonaba vacía dentro de mí. «¿Te gustaría salir a caminar?», sugirió Javier cuando tuvimos un momento a solas. Acepté sin pensarlo dos veces, necesitaba escapar por unos momentos del peso abrumador de mis responsabilidades diarias. Caminamos por las calles empedradas bajo la luz tenue de los faroles granadinos hasta llegar al parque donde solíamos jugar cuando éramos jóvenes. El silencio entre nosotros era cómodo pero cargado, ambos sabíamos lo prohibido que era este encuentro pero no podíamos evitarlo. Nos detuvimos junto a un banco antiguo cubierto por hiedra mientras recordábamos anécdotas infantiles compartidas entre risas nerviosas. «Siempre admiré tu valentía»,
dijo Javier rompiendo el silencio. Valentía, repliqué incrédula ante su comentario sincero. Sí, continuó él mirando hacia abajo antes de volver su mirada hacia mí, siempre fuiste fuerte. Esa simple afirmación removió algo dentro de mí. Hacía tanto tiempo que nadie reconocía mis esfuerzos o los sacrificios realizados por mantener todo funcionando bien en casa. En ese instante comprendí cuán ansiosa estaba por ser vista nuevamente como alguien más allá del rol tradicional asignado, madre y esposa abnegada. Mientras hablábamos más sobre nuestras vidas actuales, él estudiando arquitectura e intentando encontrar su camino, sentí como esa atracción latente crecía aún más fuerte entre nosotros, aunque ambos tratábamos desesperadamente de mantenerla bajo control. Pero conforme pasaban los minutos juntos se hacía más difícil ignorar esa conexión especial creada entre risas compartidas e historias pasadas olvidadas desde hacía tiempo. Cuando finalmente regresamos al bullicio familiar ya nada sería igual para mí, aquella chispa encendida comenzaría a desafiar todo lo conocido hasta entonces. La tarde continuó con un aire de complicidad que me envolvía. La conversación fluyó entre nosotros, casi como si el resto del mundo se desvaneciera. A medida que hablaba de sus sueños, su pasión por la arquitectura y sus anhelos, una parte de mí se sentía fascinada por la juventud y la energía que emanaba. Era un contraste tan marcado con la rutina gris que había invadido mi vida matrimonial. Las risas de los demás resonaban en el fondo, pero en ese instante solo existíamos él y yo. La culpa comenzaba a asomarse, como una sombra detrás de cada palabra que cruzábamos. Aún así no podía evitarlo, me sentía viva, vibrante. Cada mirada compartida era un recordatorio de lo prohibido y lo arriesgado que era todo esto. ¿Te gustaría ver la Alhambra conmigo algún día?, preguntó con una sonrisa traviesa. Su voz tenía un tono juguetón que me hizo reír, pero también me llenó de inquietud. Podríamos ir a disfrutar de las vistas y las tapas. En mi mente esa propuesta era un camino directo hacia algo más complicado. Claro, respondí sin pensarlo demasiado, sintiendo como mi corazón latía más rápido. Las palabras salieron de mis labios sin el filtro de la razón. Mientras hablábamos sobre los detalles del lugar y los mejores momentos para visitarlo, me di cuenta de lo mucho que deseaba estar cerca de él. Sin embargo, la realidad siempre estaba ahí para recordarme quién era realmente. Una mujer casada con responsabilidades y expectativas. Mi vida había estado marcada por la estabilidad y el deber durante años, cualquier desviación parecía peligrosa. Un día después de ese encuentro en casa de mi amiga, decidí invitarlo a tomar algo en un bar local. La idea era mantener nuestra conexión viva sin cruzar límites peligrosos. El bar estaba lleno de gente riendo y disfrutando de tapas, el ambiente vibrante contrastaba con mis pensamientos confusos. Cuando llegó, su presencia iluminó el lugar. Llevaba una camiseta sencilla y unos vaqueros que acentuaban su figura juvenil. «Hola», dijo al acercarse a mí con una sonrisa genuina que hizo que mi estómago se revolviera. «Hola», respondí mientras buscaba un lugar tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Nos sentamos en una mesa apartada y comenzamos a compartir historias sobre nuestra infancia en Granada. A medida que avanzaba la noche, las palabras fluyeron más fácilmente entre nosotros. La tensión aumentaba con cada risa compartida y cada mirada furtiva. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Ese roce encendió algo dentro de mí. «¿Te gustaría probar esta tapa?», le ofrecí mientras señalaba un plato típico del lugar. Al acercar el plato hacia él, nuestros ojos se encontraron por un instante prolongado que parecía cargar el aire entre nosotros con electricidad. «Claro», dijo él mientras tomaba un trozo con sus dedos. El contacto fue breve pero intenso, una chispa innegable nos envolvió en aquel pequeño gesto cotidiano. Con cada trago compartido y cada bocado disfrutado, me sentía más atrapada en esa red invisible que comenzábamos a tejer entre risas y miradas cómplices. La culpa seguía acechando como un lobo hambriento esperando su oportunidad para devorarme entera. Mientras hablábamos sobre nuestros planes futuros y sueños personales, sentí como una conversación inesperada cambió mi percepción sobre todo lo que estaba viviendo. Él mencionó lo difícil que había sido para él encontrar su propio camino después de terminar sus estudios. «A veces siento que todos esperan cosas diferentes de mí». Esas palabras resonaron en mí más allá del contexto.
reflejaban mis propias luchas internas sobre las expectativas sociales y familiares que habían definido gran parte de mi vida adulta. Es difícil vivir para los demás, le respondí sinceramente. A veces siento que he perdido parte de mí misma tratando de cumplir con todas esas expectativas. En ese momento comprendí cuán profundamente conectados estábamos en nuestras luchas personales. La conversación se tornó más seria mientras nos adentrábamos en temas sobre identidad y deseos ocultos. Ambos éramos prisioneros en nuestras propias vidas aparentemente perfectas pero vacías por dentro. Fue entonces cuando ocurrió, un instante efímero donde todo lo demás desapareció por completo. Nos besamos en medio del bar, sin pensar ni calcular las consecuencias, solo dejándonos llevar por esa atracción irrefrenable que había crecido entre nosotros desde aquel primer encuentro en casa de mi amiga. El beso fue breve pero intenso, una explosión silenciosa rodeada del bullicio ajeno del bar granadino donde estábamos sentados. Cuando nos separábamos rápidamente, miré a su alrededor buscando alguna reacción ajena pero nadie parecía haberse dado cuenta del momento robado entre nosotros dos. Lo siento, murmuré casi sin aliento mientras trataba de procesar lo ocurrido, no podía permitirme sentirme así otra vez, atrapada entre el deseo y la culpa como si fuera una adolescente perdida en sus emociones. No hay nada por lo cual disculparse, respondió él con una sonrisa traviesa aún dibujada en su rostro juvenil. Esa expresión provocadora hizo eco dentro mío como si todo estuviera permitido ahora mismo. La noche continuó arrastrándonos hacia conversaciones más profundas e íntimas mientras yo intentaba ignorar el torbellino emocional al cual me estaba entregando sin quererlo realmente. Sin embargo, sabía muy bien que había cruzado una línea invisible. Algo dentro mío había cambiado irrevocablemente aquella noche. Cuando finalmente nos despedimos frente al bar bajo las luces titilantes del centro histórico granadino, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos. Uno lleno de promesas e ilusiones nuevas junto a él y otro marcado por las responsabilidades familiares e inseguridades propias como mujer casada. La realidad comenzaría a golpearme pronto, no podía permitirme olvidar quién era realmente ni dejarme llevar demasiado lejos por este juego peligroso donde todos los involucrados podrían salir heridos si alguien llegara a descubrir nuestro secreto. El día siguiente la luz del sol se colaba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando las sombras de mis pensamientos. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, mientras me preparaba para enfrentar la rutina diaria, el peso de lo que había sucedido me oprimía. La culpa me seguía como una sombra, recordándome que había cruzado una línea peligrosa. La mañana transcurrió con la monotonía habitual. Mi esposo se movía por la casa con su café en mano, hablando de los planes del fin de semana. Yo asentía sin prestar atención, distraída por recuerdos que no podía compartir. La imagen del hijo de mi amiga seguía presente en mi mente. Su risa, su mirada intensa, todo parecía vibrar en un eco lejano pero insistente. Decidí salir a dar un paseo por el parque cercano. El aire fresco y las risas de los niños jugando me brindaron un momento efímero de claridad. Sin embargo, cada paso que daba parecía llevarme más lejos de lo que alguna vez consideré seguro y estable. Mientras caminaba, no podía evitar pensar en cómo mi vida había cambiado en tan poco tiempo. Al llegar al bar donde solíamos reunirnos con amigos, noté que los recuerdos se agolpaban con fuerza. Las tapas recién hechas y el aroma del vino tinto llenaban el aire. Era un lugar lleno de risas y conversaciones animadas, sin embargo, para mí, todo se sentía distante y ajeno. Me senté en una mesa apartada y pedí una copa de vino para calmar mis pensamientos. De repente vi a mi amiga entrar con su hijo a cuestas. Su risa resonaba como una melodía familiar, sin embargo, al mirarlo a él, sentí un escalofrío recorrerme. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que él apartara la mirada hacia otro lado. En ese instante robado, recordé cómo nuestros labios se encontraron en un momento de debilidad. Mi amiga se acercó a mí con una sonrisa radiante. «¡Qué bueno verte! No sabía que estabas aquí», dijo mientras se sentaba frente a mí. «Solo necesitaba un respiro», respondí mientras trataba de ocultar la tormenta interna que azotaba mis pensamientos. «¿Todo bien en casa?», preguntó ella con preocupación genuina. Asentí mecánicamente mientras mis ojos buscaban al hijo entre la multitud del bar.
Él estaba hablando animadamente con algunos amigos, pero su mirada ocasional hacia mí no pasó desapercibida. Era como si las palabras no fueran necesarias entre nosotros, había una conexión inexplicable que nos mantenía atados en silencio. La conversación fluyó entre nosotras sobre trivialidades cotidianas, el clima cambiante de Granada y los últimos eventos culturales en la ciudad. Sin embargo, cada risa que compartíamos era como un recordatorio del secreto latente entre nosotros tres. Cuando mi amiga decidió ir al baño, aproveché para ponerme en pie y acercarme a la barra por otra copa de vino. Allí estaba él, apoyado contra el mostrador con una sonrisa despreocupada que hacía temblar mis defensas internas. ¿Te gusta este lugar?, preguntó él mientras giraba hacia mí. Es acogedor, respondí tratando de mantenerme serena mientras el corazón palpitaba desbocado dentro de mi pecho. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros antes de que él rompiera la tensión. Me alegra verte aquí. Yo también, murmuré casi sin quererlo. La atracción era palpable, la palabra parecía cargada de significado oculto. Cuando regresé a la mesa con mi amiga, noté cómo sus ojos brillaban al vernos juntos. ¿Estás disfrutando?, inquirió ella alegremente. Sí, respondí rápidamente mientras intentaba disimular cualquier indicio sobre lo que realmente estaba pasando por mi mente. A medida que avanzaba la tarde y las copas iban llegando a su fin, sentí como el ambiente festivo comenzaba a decaer lentamente. Las luces del bar parpadeaban suavemente mientras los grupos comenzaban a dispersarse hacia sus hogares o nuevos destinos nocturnos. Finalmente llegó el momento en el que decidimos marcharnos también. Mi amiga me abrazó efusivamente antes de partir. No olvides llamarme esta semana. Sus palabras resonaron como un eco ominoso en mi mente. ¿Cómo podría hacerlo cuando todo lo que estaba viviendo era un secreto? Mientras caminábamos hacia nuestros coches separados bajo las estrellas brillantes sobre Granada, sentí nuevamente esa tensión entre él y yo como si fuera una cuerda lista para romperse. Un instante fugaz nos llevó nuevamente a mirarnos intensamente antes de despedirnos por esa noche. La soledad me golpeó al llegar a casa. Encontré a mi esposo sentado frente al televisor viendo algún programa aburrido sin prestarme atención alguna. La rutina continuó como si nada hubiera cambiado. Sin embargo, yo sabía muy bien que todo dentro de mí estaba alterado irreversiblemente. Esa noche fue difícil. Me costó conciliar el sueño mientras pensaba en lo ocurrido y las decisiones difíciles que debía enfrentar pronto. El miedo comenzaba a asomarse ante la posibilidad real de ser descubierta por alguien cercano o incluso perder lo poco estable que había construido hasta ahora. Mis pensamientos revoloteaban entre lo prohibido y lo cotidiano hasta quedarme dormida finalmente envuelta en dudas e inseguridades sobre quién era realmente y qué quería hacer con esta vida llena de opciones contradictorias. La mañana siguiente el sol se filtró a través de las cortinas, iluminando el cuarto con una luz que parecía burlarse de mi estado anímico. A pesar de la belleza del día, una nube oscura se cernía sobre mí. La vida continuaba como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que todo estaba alterado. El eco de nuestras acciones resonaba en mi mente. No podía dejar de pensar en lo que había pasado entre nosotros, en cómo había cruzado una línea que jamás imaginé traspasar. Mientras me preparaba para el día, noté cómo mi marido se movía por la casa con una calma inquietante. Sus ojos parecían buscar algo en mí, tal vez respuestas que no podía ofrecerle. Su sonrisa era la misma de siempre, pero había algo en su mirada que me hacía sentir expuesta. ¿Iba a descubrir lo que había hecho? La idea me llenó de pánico. ¿Vas a salir hoy?, preguntó mientras tomaba un café. Sí, tengo algunas cosas que hacer, respondí evasivamente. Al salir de casa, el aire fresco me golpeó el rostro y traté de concentrarme en los sonidos de Granada, el murmullo del río Darro y las risas lejanas de los turistas en la Alhambra. Pero todo eso se sentía distante y ajeno. Caminé sin rumbo fijo, buscando refugio en los lugares familiares que solían darme consuelo. Me detuve en un bar donde servían tapas y recordé las tardes pasadas con mis amigos, riendo y compartiendo historias. Sin embargo, hoy todo era diferente. El sabor amargo de la culpa se mezclaba con cada bocado que daba. La imagen del hijo de mi amiga flotaba en mi mente, sus ojos brillantes y su risa contagiosa me perseguían como un fantasma.
Decidí no pensar más en él, al menos por ahora. Necesitaba distraerme. Al caer la tarde recibí un mensaje inesperado: ¿te gustaría vernos esta noche? Estaremos todos. Era una invitación para cenar con mi amiga y su familia. Mi corazón dio un vuelco. Asistir significaría enfrentar la realidad de nuestra relación secreta. Pero rechazarlo podría levantar sospechas. La cena transcurrió entre risas y anécdotas familiares. Mi amiga hablaba con entusiasmo sobre sus planes para el futuro, mencionó incluso al hijo, sugiriendo que estaba madurando y buscando su camino en la vida. Cada palabra resonaba como un recordatorio del abismo entre nosotros. Mientras ella hablaba, yo sonreía sin poder evitar sentirme como una impostora. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes últimamente? Me preguntó ella al notar mi distracción. Todo bien, solo un poco cansada, respondí tratando de desviar la conversación. Las horas pasaron rápidamente y cuando finalmente regresé a casa, el peso sobre mis hombros parecía aún más pesado. Mi marido estaba sentado en el sofá con un libro abierto frente a él, su rostro reflejaba tranquilidad mientras yo luchaba contra una tormenta interna. ¿Todo bien?, preguntó sin mirar hacia arriba. Sí, solo necesito descansar, dije mientras me dirigía a la habitación. Esa noche no pude dormir nuevamente, la culpa se convertía en un compañero constante e implacable. Recordé aquella noche pasada juntos, como todo parecía tan perfecto en ese instante robado entre dos mundos opuestos. Pasamos la noche juntos y aunque fue hermoso estar cerca de él, desperté sintiéndome vacía al pensar en las consecuencias que eso traería. El día siguiente llegó sin piedad, mis pensamientos estaban centrados nuevamente en él mientras iba al trabajo. Las horas se deslizaban lentamente hasta que decidí enviarle un mensaje simple: ¿podemos hablar? La respuesta llegó casi instantáneamente, claro. El encuentro estaba programado para esa tarde después del trabajo. Cuando llegué al lugar acordado, sentí mariposas revoloteando dentro de mí, cada paso hacia él era tanto una emoción como una condena. Su sonrisa iluminó su rostro cuando me vio llegar y por un momento olvidé todo lo demás, solo éramos él y yo bajo el cielo granadino. He estado pensando, comencé a decir mientras nos sentábamos juntos en una terraza pequeña donde servían tapas deliciosas, no sé cuánto tiempo más puedo seguir así. Él me miró fijamente, sus ojos reflejaban comprensión pero también confusión. No quiero lastimarte ni poner nuestra amistad en peligro, respondió lentamente, pero esto es complicado. La tensión entre nosotros era palpable, ambos sabíamos lo arriesgado que era lo que hacíamos pero no podíamos evitarlo. La conversación fluyó entre promesas vacías y deseos reprimidos hasta que finalmente nos encontramos atrapados por ese impulso irresistible otra vez. Nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos, asustados por lo que acabábamos de hacer. Las siguientes semanas transcurrieron llenas de encuentros furtivos y conversaciones secretas mientras intentábamos mantener nuestras vidas cotidianas intactas ante los demás. Sin embargo, la presión emocional comenzaba a hacerse insostenible para mí, cada vez era más difícil ocultar lo que sucedía entre nosotros mientras mantenía las apariencias ante mi marido y mi amiga. Una tarde decidí ir al parque donde solíamos reunirnos con amigos para despejar mi mente. Necesitaba aire fresco y claridad sobre lo que realmente quería hacer con esta situación tan complicada. Mientras caminaba por los senderos rodeados de árboles frondosos y flores brillantes, vi a varias parejas disfrutar del momento juntos, sus risas resonaban como ecos lejanos recordándome lo lejos que estaba del amor auténtico. De repente recibí otra llamada inesperada: «Hola, cariño». Era mi madre preguntando cómo estaba y si podía pasar a verme pronto porque quería hablar sobre algo importante relacionado con nuestra familia. El corazón me dio un vuelco al pensar que podría ser tan urgente como para interrumpir mi mundo ya tambaleante. Esa conversación podría cambiarlo todo o tal vez revelar secretos ocultos sobre mí misma o sobre otros miembros cercanos a mí. Mientras colgaba el teléfono sentí cómo las dudas volvían a invadirme. ¿Realmente podía seguir adelante así? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? La incertidumbre creció hasta convertirse en ansiedad palpable cuando decidí regresar a casa esa noche sin respuestas claras ni paz interior alguna. Al llegar encontré a mi marido esperando ansioso por saber cómo había ido mi día.
Su mirada reflejaba preocupación genuina pero también confianza ciega hacia mí misma. Y eso dolió aún más porque sabía cuán frágil era esa confianza ahora mismo. Con cada palabra intercambiada durante la cena sentí como mis muros interiores comenzaban a desmoronarse lentamente dejando espacio para nuevas preguntas inquietantes. ¿Podría seguir viviendo así? ¿Hasta cuándo podría mantener esta doble vida sin perderme completamente? La noche avanzó lentamente mientras reflexionaba sobre lo inevitable. Eventualmente tendría que tomar decisiones difíciles sobre quién era realmente y hacia dónde quería ir, antes de perderlo todo definitivamente o quedarme atrapada entre dos mundos irreconciliables. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo dorado que parecía burlarse de mi estado emocional. Mientras me vestía, cada prenda se sentía como un peso adicional que cargaba en mi conciencia. La rutina me envolvía como una manta pesada, y el eco de mis propias decisiones resonaba en mi mente. El aroma del café recién hecho me atrajo hacia la cocina. Allí estaba él, mi marido, con su sonrisa habitual y la preocupación dibujada en el rostro. ¿Cómo dormiste?, preguntó mientras servía 2 tazas. Su voz era cálida, pero había un trasfondo de tensión que no podía ignorar. Bien, solo un poco cansada, respondí tratando de mantener la normalidad en mi tono. Sabía que cada palabra que pronunciaba era un hilo más en la tela de mentiras que tejía a mi alrededor. Mientras desayunábamos, su teléfono sonó. Era un mensaje de texto y su expresión cambió instantáneamente al leerlo. «Es de Ana», dijo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Ana era mi mejor amiga y madre del joven por quien sentía una atracción prohibida. «Menciona algo sobre planes para el próximo mes con su hijo», continuó. La mención de esos planes me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué tipo de futuro estaban planeando? ¿Acaso ella sabía algo? La idea de tener que enfrentarla sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros se convirtió en una carga aún más pesada. ¿Qué tipo de planes?, pregunté sin poder evitarlo. Mi voz sonó más tensa de lo que pretendía. Parece que van a organizar un viaje a la playa, respondió el distraído, sin notar el cambio en mi expresión. Dijo que quería llevar a todos. La idea de compartir tiempo con ellos me llenó de ansiedad, no estaba lista para enfrentar esa realidad. Después del desayuno, decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas de Granada. Necesitaba aire fresco y claridad mental. La Alhambra se alzaba majestuosa ante mí recordándome la belleza y la complejidad de las relaciones humanas. Sus muros habían sido testigos silenciosos de innumerables historias entrelazadas. Mientras caminaba por los jardines del Generalife, mis pensamientos giraban en torno a lo inevitable. Mi vida estaba construida sobre cimientos inestables. ¿Era posible seguir adelante así? La relación secreta me consumía lentamente y cada día se hacía más difícil mantener la apariencia ante quienes amaba. Al regresar a casa, encontré a mi marido sentado en el sofá con su computadora portátil abierta frente a él. La imagen familiar contrastaba drásticamente con el torbellino interno que experimentaba. ¿Quieres ver algo?, preguntó al notar mi entrada. Claro, respondí automáticamente aunque no tenía interés en lo que pudiera mostrarme. Me senté junto a él mientras revisaba unas fotos familiares antiguas, imágenes llenas de sonrisas y momentos felices compartidos. En medio del álbum digital, vi una foto donde aparecía Ana junto a su hijo, ambos riendo despreocupados en un festival local hace años. Esa imagen despertó recuerdos vívidos y dulces, pero también trajo consigo una oleada de culpa por lo que estaba sucediendo ahora. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos y ambos nos miramos sorprendidos. ¿Quién será?, pregunté mientras me levantaba para abrir la puerta. Al abrirla, allí estaba Ana con su sonrisa radiante y un aire despreocupado que contrastaba con mis emociones revueltas. Hola. Vine a invitarte a una reunión familiar este fin de semana, dijo alegremente mientras entraba sin esperar respuesta. Mi corazón dio un vuelco al pensar en cómo podría manejar esa situación sin levantar sospechas ni causar dolor innecesario. Claro, claro, logré responder mientras trataba de ocultar mi inquietud detrás de una sonrisa forzada.
Ana comenzó a hablar sobre los preparativos para el encuentro familiar mientras yo asentía mecánicamente, sintiendo cómo cada palabra aumentaba la presión sobre mis hombros ya pesados por las decisiones no tomadas. La tarde avanzó entre risas y anécdotas compartidas, sin embargo, cada momento feliz se sentía como una traición hacia mí misma y hacia ella. Cuando finalmente se despidió para regresar a casa, me quedé sola con mis pensamientos nuevamente. Esa noche no podía dormir. Los recuerdos del beso robado con su hijo volvían a atormentarme como sombras danzantes en las paredes oscuras de mi mente. En medio del silencio abrumador, decidí escribirle un mensaje: ¿podemos hablar? La respuesta llegó rápidamente: sí. Quedamos para vernos al día siguiente en nuestro bar habitual, ese lugar lleno de risas y tapas donde habíamos compartido tantas historias antes del caos emocional que había invadido nuestras vidas recientemente. El día transcurrió lentamente hasta llegar al momento acordado. Cada minuto parecía alargarse como si el tiempo quisiera castigarme por mis elecciones erráticas. Al llegar al bar, me encontré con él sentado solo en una mesa apartada. Su mirada reflejaba tanto deseo como incertidumbre. «Hola», dije nerviosa mientras tomaba asiento frente a él. «Hola», respondió él sin poder ocultar la tensión palpable entre nosotros. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas cargadas hasta llegar al punto crucial: no podemos seguir así. Las palabras salieron antes incluso de pensarlas bien, eran un eco desesperado por liberarme del peso acumulado durante semanas. Él asintió lentamente, sus ojos oscuros mostrando comprensión pero también frustración ante nuestra situación complicada. Lo sé, pero no puedo evitar lo que siento. Esa confesión resonó dentro mío como un eco ensordecedor. Sabía perfectamente lo complicado que era todo esto, pero también comprendía cuán difícil sería renunciar al único momento donde había sentido algo genuino desde hacía años. La noche avanzó entre silencios incómodos hasta llegar el momento decisivo. Él tomó mi mano suavemente sobre la mesa y sus ojos buscaron los míos con intensidad casi desesperada antes de murmurar: «No quiero perderte». Y ahí estábamos otra vez atrapados entre dos mundos irreconciliables, rodeados por risas ajenas pero sumidos en nuestro propio caos interno. Sin saber cómo salir o qué camino elegir sin arriesgarlo todo nuevamente. La tensión en el aire era palpable, como si el universo estuviera esperando que tomáramos una decisión. Las risas de los otros en el bar se desdibujaban en un murmullo lejano. La mirada de él se mantenía fija en la mía, y por un instante todo lo demás desapareció. Pero la realidad siempre regresa con fuerza, y no podía ignorar las sombras que acechaban a nuestro alrededor. «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté sintiendo como mis palabras resonaban en el silencio entre nosotros. La pregunta no era solo sobre nosotros dos, sino sobre todo lo que estaba en juego. Mi matrimonio, mi amistad con su madre, mi propia identidad. «No lo sé», respondió él apretando su mano alrededor de la mía con una desesperación que me hizo dudar. «Pero no quiero perderte». Las palabras se deslizaron entre nosotros como un hilo frágil que amenazaba con romperse ante la más mínima tensión. El eco de su confesión resonó en mi mente mientras recordaba las noches solitarias pasadas junto a mi esposo, las conversaciones vacías y el silencio que se había instalado entre nosotros. Había algo intoxicante en la conexión que sentía con él, algo que me hacía sentir viva después de tantos años de monotonía. Pero esa misma conexión también era un veneno, capaz de desatar una tormenta devastadora. A medida que avanzaba la noche, las copas se llenaban y vaciaban mientras las risas a nuestro alrededor aumentaban. Pero yo solo podía pensar en cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre el deseo y la culpa, entre la amistad y la traición. De repente sentí un escalofrío recorrerme cuando recordé a mi esposo esperando en casa. Él había comenzado a mostrar signos de sospecha últimamente, pequeñas miradas furtivas y preguntas sobre mis salidas nocturnas. Aquel día había olvidado mi teléfono en casa y al regresar, vi su expresión preocupada al encontrarlo sin respuesta durante horas. «¿Qué pasará si te descubre?», pregunté con voz temblorosa. La idea me aterrorizaba, no solo por mí misma, sino por lo que eso significaría para todos los involucrados. «No puedo seguir ocultándolo», dijo él con firmeza. «Necesito saber si esto es real o solo un juego». Su declaración me hizo sentir como si estuviera al borde de un precipicio.
Las luces del bar parpadeaban mientras intentaba procesar sus palabras. ¿Estábamos realmente listos para dar ese paso? La idea de confesar todo me llenaba de pánico, pero también había una parte de mí que anhelaba liberarse del peso de esta mentira. A veces siento que estoy viviendo una vida prestada, añadí, tratando de ser honesta sobre mis sentimientos más profundos. Como si fuera invisible para todos. Él asintió lentamente como si comprendiera lo que significaba sentirse atrapada entre dos mundos irreconciliables. Tal vez deberías hablar con tu esposo, sugirió suavemente. La idea resonó dentro de mí como un eco distante. Hablarle significaría abrir una caja de Pandora llena de verdades dolorosas y consecuencias impredecibles. Mientras nos mirábamos fijamente, su mano aún envolvía la mía con fuerza. Era un gesto cálido pero inquietante al mismo tiempo. La noche continuó avanzando y yo sentía como el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena fina. Finalmente decidimos salir del bar antes de que las cosas se complicaran aún más. Caminamos por las calles empedradas de Granada bajo la luz tenue de las farolas, sintiendo el aire fresco acariciar nuestras caras. La Alhambra se alzaba majestuosa a lo lejos, un recordatorio constante del pasado y del presente que chocaban dentro de mí. Al llegar a casa esa noche, me encontré frente a mi esposo sentado en el sofá con una expresión seria dibujada en su rostro. El corazón me latía desbocado mientras trataba de aparentar normalidad al entrar por la puerta. ¿Dónde has estado?, preguntó él sin rodeos, sus ojos fijos en mí con una intensidad inquietante. Salí a tomar algo con unas amigas, respondí rápidamente sintiendo como cada palabra se convertía en un hilo más en esta tela llena de mentiras. ¿Amigas? ¿Desde cuándo tienes amigas? Su tono era escéptico y noté cómo sus manos se tensaron sobre los brazos del sofá. La conversación continuó flotando entre nosotros como una nube oscura, cada pregunta revelando más dudas e inseguridades acumuladas durante años. Mis respuestas eran evasivas y sentí como el aire se volvía pesado con cada palabra no dicha. Un momento después sonó mi teléfono, era un mensaje inesperado del hijo de mi amiga: necesitamos hablar. El corazón me dio un vuelco mientras leía esas palabras simples pero cargadas de significado. Era justo lo último que necesitaba, otra complicación añadida al caos ya existente en mi vida. ¿Quién es?, preguntó él señalando mi teléfono sin poder ocultar su curiosidad creciente. Me quedé paralizada ante su pregunta, sabía que cualquier respuesta podría ser peligrosa pero aún así decidí ser honesta: es Juan. El silencio llenó la habitación mientras mis palabras flotaban pesadamente entre nosotros como una bomba sin detonar. ¿Juan, el hijo de Ana? Su voz era ahora fría como el acero y podía ver cómo sus ojos comenzaban a brillar con desconfianza. No es lo que piensas, intenté decirle rápidamente, pero sabía que cualquier intento por justificarme sonaría vacío ante sus ojos decepcionados. La tensión creció hasta volverse palpable, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor prohibido por alguien más joven y la vida segura pero insatisfactoria junto a mi esposo. Cuando finalmente logré calmarme tras esa explosión emocional inicial, comprendí algo vital: no podía seguir viviendo así sin enfrentar las consecuencias inevitables que vendrían al final del camino elegido. Y mientras pensaba eso, otra vez sonó mi teléfono: estoy esperándote. Era un mensaje simple pero lleno de promesas ocultas y peligros inminentes. La decisión debía tomarse pronto o podría perderlo todo: mi matrimonio y quizás incluso aquella amistad tan valiosa construida durante años. La noche continuó avanzando hacia lo desconocido mientras yo permanecía atrapada entre dos mundos irreconciliables. La noche se volvió pesada a medida que me acercaba al bar donde habíamos acordado encontrarnos. La Alhambra se alzaba majestuosa en la distancia, pero su belleza no podía distraerme de la tormenta que se gestaba en mi interior. Estaba a punto de enfrentar una de las decisiones más difíciles de mi vida. La culpa me carcomía, pero el deseo seguía siendo un fuego inextinguible. Al entrar, el bullicio del lugar me envolvió. Las risas y conversaciones ajenas parecían burlarse de mi estado emocional. Busqué su rostro entre la multitud y al encontrarlo, sentí un escalofrío recorrerme. Su mirada intensa me hizo olvidar brevemente mis preocupaciones. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas. ¿Cómo has estado?,
Preguntó con una sonrisa que iluminó su rostro. Ahí lidiando con lo habitual, respondí tratando de mantener la calma. La conversación fluyó con naturalidad, pero había un trasfondo tenso que no podía ignorar. Mientras hablábamos sobre trivialidades, mi mente vagaba hacia la confesión que había escuchado esa tarde. Mi amiga había compartido sus propias inseguridades sobre su matrimonio. La idea de que ambos estábamos atrapados en relaciones insatisfactorias nos unía de alguna manera, pero también complicaba más las cosas. A veces siento que estoy perdiendo el tiempo, dijo él, rompiendo el silencio tras un trago de cerveza. Su comentario resonó en mí como un eco doloroso. ¿Cuánto tiempo había perdido yo en un matrimonio que ya no me llenaba? Es fácil sentirse así, respondí sin poder evitarlo. A veces parece que todo lo que hacemos es cumplir con expectativas ajenas. El ambiente se tornó más serio y cargado mientras nuestras miradas se cruzaban con intensidad. Era como si ambos supiéramos que estábamos al borde de algo significativo y peligroso. De repente sonó mi teléfono nuevamente. ¿Dónde estás? Era el mensaje de mi marido, inquietante y lleno de reproches silenciosos. La presión aumentó, era una llamada a la realidad que no podía ignorar. Tienes que irte, dijo él con voz baja y firme, como si pudiera leer mis pensamientos. No puedo dejarlo así, respondí casi en un susurro. No puedo hacerle esto a ella, ni a él. Su expresión cambió, podía ver la frustración mezclada con comprensión en sus ojos. Era evidente que ambos éramos prisioneros de nuestras decisiones y circunstancias. El tiempo avanzaba rápido y pronto sería demasiado tarde para dar marcha atrás. Me levanté abruptamente y fui al baño para despejar mis pensamientos confusos. Mirándome en el espejo vi a una mujer atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas incumplidas y otro marcado por la rutina y la seguridad engañosa. Cuando regresé a la mesa, él estaba más serio que antes. Había tomado una decisión propia mientras yo estaba ausente en mis pensamientos. Quiero verte más seguido, dijo sin rodeos. No quiero seguir escondiéndonos. Las palabras flotaron entre nosotros como un desafío y una invitación al mismo tiempo. Pero era consciente del riesgo, cada encuentro nos acercaba más al abismo del cual podría ser difícil regresar. No sé si eso es lo correcto, contesté sintiendo como mi corazón latía desbocado ante la posibilidad de romper todas las reglas establecidas por años. Él se inclinó hacia mí y sus ojos ardían con determinación. Si no lo hacemos ahora, nunca lo haremos. ¿Quieres seguir viviendo así? Sus palabras resonaron profundamente en mí mientras contemplaba las consecuencias potenciales de nuestra relación secreta. En ese momento comprendí que no solo estaba luchando contra los sentimientos por él, también estaba enfrentando mis propios temores sobre el futuro y lo que realmente deseaba para mi vida. Al salir del bar esa noche, el aire fresco me golpeó como una ola revitalizadora pero también aterradora. Caminamos juntos hacia el parque donde solíamos reunirnos con amigos. Los árboles estaban iluminados suavemente por faroles antiguos que daban un aire nostálgico al lugar. De repente escuché risas familiares a lo lejos, eran algunos amigos disfrutando del aire nocturno junto a unas tapas improvisadas sobre una manta extendida en el césped. La escena era tan normal y tan distante al mismo tiempo, era como observar mi vida desde fuera sin poder tocarla realmente. Él tomó mi mano suavemente mientras nos acercábamos al grupo. Esa simple acción encendió un fuego dentro de mí. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué pasaría si todo salía a la luz? Pero también había algo liberador en esa conexión prohibida, era como si estuviéramos desafiando las normas sociales establecidas por años de conformidad. Cuando llegamos junto a ellos, sonrisas cálidas nos recibieron sin sospechas ni juicios aparentes. Compartimos risas superficiales mientras intentábamos actuar naturalmente ante los demás. Sin embargo, cada palabra intercambiada entre nosotros tenía un peso adicional cargado por nuestros secretos compartidos. En medio del bullicio alegre y despreocupado del grupo, sentí como nuestra mirada se encontraba nuevamente durante unos breves instantes. Fue suficiente para recordarme todo lo que estaba en juego. Mi matrimonio perfecto ante los ojos del mundo y esta nueva chispa vibrante entre nosotros dos. Mientras reía junto a ellos tratando de olvidar mis preocupaciones momentáneamente, sabía muy bien que esta situación no podría durar para siempre.
Y entonces llegó el mensaje inesperado: hablaremos mañana. Era mi amiga nuevamente, su tono indicaba algo importante detrás de esas palabras simples pero directas. El corazón se me detuvo mientras consideraba las posibles implicaciones. ¿Qué pasaría si ella sabía algo? ¿Y si todo este juego finalmente llegara a su fin? La incertidumbre me envolvía mientras miraba hacia adelante. Sabía que debía enfrentarla antes de perderme completamente entre deseos incontrolables e ilusiones peligrosas. El día amaneció gris, como si el cielo reflejara mi estado interno. Me senté en la mesa de la cocina, con una taza de café humeante entre las manos. La rutina matutina se sentía aún más pesada. La idea de hablar con mi amiga me atormentaba, pero había llegado el momento de enfrentar la verdad. Mientras miraba por la ventana, recordé las risas compartidas con ella y las veces que me había apoyado en momentos difíciles. ¿Cómo podría arruinar eso? Pero, ¿qué era más importante, su amistad o la vida que había comenzado a construir con su hijo? La culpa se apoderó de mí nuevamente. Decidí que debía ser honesta. No podía seguir viviendo en esta doble vida, sintiéndome atrapada entre dos mundos que cada vez se distanciaban más. El amor y el deseo por su hijo eran innegables, pero también lo era el amor que sentía por mi amiga. Al llegar al parque donde solíamos reunirnos, mis pasos eran lentos y titubeantes. La Alhambra se alzaba majestuosa al fondo, recordándome la belleza del pasado y lo efímero del presente. Mis pensamientos estaban llenos de imágenes de momentos felices, tapas compartidas, risas en las fiestas y confidencias a la luz de las estrellas. La vi sentada en nuestro banco habitual, absorta en sus pensamientos. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y tristeza. Tal vez ella también intuía que algo estaba mal. Me acerqué lentamente sintiendo como cada paso era un peso sobre mi pecho. «Hola», dije finalmente intentando sonar natural. «Hola», respondió con una sonrisa forzada. «¿Cómo estás?» «He estado pensando», mi voz tembló un poco. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Su expresión se tornó seria al instante. Se acomodó en el banco y me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Miré hacia el suelo mientras buscaba las palabras adecuadas. «¿Es sobre tu matrimonio?», preguntó con cautela. Un nudo se formó en mi garganta. No podía mentirle, no podía seguir ocultando lo que había crecido entre nosotros. «No solo eso», respondí finalmente. «También es sobre tu hijo». El silencio se hizo pesado entre nosotras, como si el aire mismo estuviera esperando a que yo continuara. Ella frunció el ceño y miró hacia otro lado, como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué quieres decir?». Su voz sonó casi un susurro. Tomé aire profundamente antes de continuar. «He sentido cosas por él, cosas que no debería sentir», mi corazón latía desbocado. «Y no quiero seguir ocultándolo ni a ti ni a mí misma». Ella cerró los ojos por un momento como si intentara encontrar fuerzas para responderme. El tiempo parecía detenerse mientras esperaba su reacción. Cada segundo se sentía como una eternidad llena de tensión y miedo. Finalmente abrió los ojos y me miró fijamente. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Las palabras salieron atropelladas. «Tenía miedo de perderte a ti y a nuestra amistad». Ella apartó la mirada nuevamente hacia la Alhambra, perdida en sus pensamientos. La distancia entre nosotras parecía crecer como un abismo insalvable. «¿Y qué esperas hacer ahora?», preguntó con voz temblorosa. No tenía respuesta clara para esa pregunta, todo era confuso y doloroso. En ese instante comprendí que no solo estaba arriesgando nuestra amistad, también estaba poniendo en peligro mi vida familiar y todo lo que había construido hasta ahora. A medida que nuestras miradas se encontraban nuevamente, vi una mezcla de tristeza e incredulidad en sus ojos. «No puedo creerlo». Las palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso. Ella tenía razón, todo esto era una locura. Pero no podía negar mis sentimientos ni hacer caso omiso a lo que había sucedido entre nosotros. De repente sonó mi teléfono móvil, era un mensaje de él: «Necesitamos hablar». Mi corazón dio un vuelco al leerlo,
sabía que esto complicaría aún más las cosas. Miré a mi amiga buscando alguna señal de apoyo o comprensión, pero su rostro reflejaba decepción y confusión. Era evidente que nuestra conversación había tomado un giro inesperado y peligroso para ambas. Las dudas comenzaron a invadirme nuevamente. ¿Habría hecho bien al confesarle esto? ¿Podría alguna vez perdonarme? El peso del secreto caía sobre mis hombros como una losa insuperable mientras ella permanecía en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente rompí el silencio. Lo siento mucho. No quería lastimarte. Ella giró la cabeza hacia mí lentamente. ¿Y qué hay del daño que te haces a ti misma? Sus palabras calaron hondo. Nunca había pensado en eso hasta ese momento. Todo este tiempo había estado buscando una chispa de pasión sin considerar las consecuencias para mí ni para quienes amaba. La tarde avanzaba sin piedad mientras yo lidiaba con mis propios demonios internos. Sabía que debía tomar decisiones pronto o perdería todo lo valioso en mi vida, mi matrimonio y la amistad más importante para mí hasta ahora. Justo cuando pensaba en cómo continuar esta conversación difícilmente iniciada, ella recibió una llamada inesperada en su móvil, miró la pantalla y palideció visiblemente al ver quién llamaba. Era su hijo. Mi corazón se detuvo nuevamente mientras observaba cómo dudaba antes de contestar. Sabía que este momento podría cambiarlo todo entre nosotras e incluso poner fin a nuestra amistad irremediablemente. Mientras ella respondía con voz temblorosa al teléfono, me di cuenta del abismo emocional al cual habíamos llegado juntas, dos mujeres atrapadas entre el deseo prohibido y la lealtad inquebrantable. El desenlace estaba cerca, pero nadie podía predecir hasta dónde nos llevarían nuestras decisiones impulsivas ni cuáles serían las consecuencias finales.